Muy buenas a todos, amigas y amigos de Reparando un Poco. Sean todos bienvenidos una vez más a un video de mi canal. Y bueno, en esta oportunidad te voy a presentar cómo revisamos un horno tostador, en el cual me lo trajeron y me dijeron que el horno no estaba calentando, ¿ok? Bueno, yo lo he enchufado, vamos a revisarlo aquí. Al parecer la parte del reloj está funcionando. Esta parte del selector se ve también un poco bien, ¿ok? Y el termostato está un poco, se ve un poco que no está funcionando. Pues el cliente me dice que el horno no calienta, ¿ok? Y bueno, ya vamos a revisarlo, este equipo, vamos a desarmarlo y vamos a ver qué es lo que presenta este equipo. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno amigos, ya lo hemos ya le hemos sacado los tornillos. Aquí tienes tornillos aquí en todas estas partes. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornillos. Y por la parte de abajo también en las patas también tiene tornillos. Y bueno, vamos a lo más importante, que es la revisión de este equipo, ¿ok? Lo primero que debemos revisar aquí es si el termostato, en el caso de que ella no caliente, puede ser que sea el termostato que esté en mal estado, ¿okay? Vamos a ver. Entonces aquí el termostato no está funcionando, no está haciendo ese clicheo que él hace, el termostato que él hace ese clicheo para activar y desactivar, y no lo está haciendo, ¿ok? Vemos aquí el selector que se ve en buen estado y el reloj también está en buen estado. Vamos a revisar entonces este termostato, vamos a sacarlo de aquí para revisarlo. Bueno amigos, aquí tenemos entonces el termostato. Como podrán ver en qué estado está este termostato. Está un poco ya bastante deteriorado, y lo que podemos revisar aquí para ver si el termostato funciona, podemos revisar con nuestro multímetro en continuidad, el que pita. Vamos a ver, revisamos aquí. Si el pita es porque hay continuidad y por lo tanto el termostato está bueno. Lo colocamos en la posición de uno de los dos polos aquí y la otra aquí, y giramos el termostato a ver si funciona. Ve que no da nada de continuidad. O sea, quiere decir que ya el termostato en este caso ya está en mal estado, ¿ok? Vamos a ver y vamos a conseguir un termostato que esté en buen estado para colocarlo. Bueno amigos, entonces aquí tenemos un nuevo termostato. Vamos a probarlo para que vean de que él estaba hablando de la continuidad. Ok, el pita, colocamos uno en una posición y el otro en la otra posición, y vemos que funciona. Okay. Ahí cierra y ahí abre, cierra, y este termostato sí está en buen estado, está nuevo. Por lo tanto vamos a proceder a cambiar el termostato. Lo colocamos en la misma posición en la cual lo hemos sacado. Este termostato sirve para 110, para 220, y el amperaje de este equipo y del termostato es de 15 amperes. Ok amigos, ya hemos colocado el termostato. Algo muy importante para colocar estos termostatos: tenemos que estar siempre pendientes de que los terminales no vayan a quedar flojos y vayan a crear un punto de calor.
porque si quedan flojos y quedan puntos de calor, el termostato no va a resistir el trabajo y en el tiempo, pues no va a perdurar, se va a dañar en el tiempo más rápidamente. Entonces tenemos que ver los terminales, corregir los terminales, que los terminales estén bien ajustados, bien apretados, porque si no el termostato va a fallar en cualquier momento. Entonces hay que esos termostatos tienen que quedar bien presionados. Aquí ya quedaron bien presionados. Y otra cosita, otro tip que le voy a dar de estos hornos es que los terminales en la resistencia, donde van las resistencias, miren, ya les voy a mostrar estos terminales que van en la resistencia. Ustedes tienen que tratar de que queden lo más fijo posible, o sea, no tiene que quedar tan flojo. Miren cómo queda este flojo, y tienen que revisar todos, tienen que quedar muy bien ajustaditos, tienen que quedar muy ajustados. Mira este que está aquí, este ni se mueve. Mira este se mueve un poquito, ¿ves? Estos terminales tienen que quedar apretaditos, ajustados. Ok, si no quedan ajustados, lo más recomendable sería cambiarlos o ajustarlos, presionándolos un poquito más, para que cuando los introduzcan queden bien apretados, porque si no también crean puntos de calor y por tanto, mira, ya está bien, pues mire cómo está, ya no quedan flojos. Mira este cómo está flojo, y este ya está ya bien fuertecito. Esos puntos de calor tienen que tratar de evitarlos, pues. Tratar de que quede bien apretado esos terminales, que queden bien apretaditos. Mira, ahí ya quedó ya más ajustadito. Y lo otro sería revisar el otro lado también, para ver si no hay puntos de calor. Mira, este terminal tiene punto de calor, está muy flojito y por tanto crea un punto de calor que, mira, se pone muy flojo. Este también apretado, y este tiene un recalentamiento. Por tanto, yo recomendaría que cambiasen ese terminal por uno nuevo que no esté recalentado y lo coloquen como iban aquí, de esta forma, ¿ok? Para que eviten que se dañe el equipo en otra ocasión, o que les dure un tiempo más largo, más prolongado. Está ya un poco más fuerte, pero lo recomendable sería cambiar por uno nuevo. Bueno, amigos, ya vamos a probar para ver cómo queda nuestro equipo, a ver cómo nos funciona y si nos está calentando. Ya hemos colocado el termostato nuevo, y bueno, ya aquí tenemos el termostato activo. Vamos a probar. Ok, aquí tiene entonces el selector de tiempo, el reloj, y aquí están las funciones o el selector. Aquí está de pizza y aquí está el termostato que
No sé si pueden escuchar. Ahí está. Ahí está funcionando. Ya debería estar calentando. Y efectivamente ya está calentando todo el horno. Ya está activo. De que pega un poquito más. Y bueno, vamos a apagar. Y dejamos el selector así de esta forma. Y bueno, ya estamos listos con la reparación de este horno tostador. Bueno, sin más que decir, bueno, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campanita de notificaciones para que reciban más contenido de este estilo, pues reparaciones de electrodomésticos en nuestros hogares. Bye bye, Dios te bendiga, nos vemos, hasta luego.